Habemos Aston Martin, un monoplaza que promete mucho. Viene de hacer 8 podios en la MR23, superarlo va a ser bastante difícil, pero viene con mucha ambición. Un coche que se asienta sobre las bases del año pasado. ¿Para qué vas a hacer una revolución si lo de 2023 ya te funcionaba y ya habías hecho prácticamente una decena de podios? No tenía sentido, no era necesario hacer una revolución como por ejemplo tendrá que hacer Mercedes, que han estado descontentos con su diseño. Aston Martin trabaja ya sobre una base muy concreta y eso es algo importante, el asentamiento de cara a un 2024 que va a ser muy distinto para ellos con respecto a 2023. ¿Por qué? Porque este fundamentalmente es un coche más de temporada, no es un resultado en sí mismo. El año pasado vinieron de evolucionar 1,5 segundos, como ha dicho Fernando Alonso. Eso solo pasa una vez en la vida. Ese coche que vimos a comienzos de año era buenísimo, pero era resultado de muchísimo trabajo y luego hubo muchos problemas para desarrollarlo. Esto que estamos viendo no. Es una base sobre la que trabajar. Ya anticipamos que seguramente Aston tenga menos problemas para desarrollar el monoplaza que el año pasado. Van a intentar aprender de sus errores, saben cuáles son sus puntos débiles, como por ejemplo la eficiencia aerodinámica que tanto se han esmerado en buscar en este diseño. Y fundamentalmente otra cosa que comentaremos luego, hacer algo distinto que McLaren. Su rival no es Red Bull, su rival es McLaren. Y por tanto, ellos no pueden hacer lo mismo, porque respecto a las suspensiones, ya irían 2 años tarde si se las copian ahora. Pero ellos siguen apostando por un diseño de suspensiones que es en el que creen, en el que confían, a diferencia de otros equipos que se han pasado a las suspensiones frontales push rod, como es el caso, por ejemplo, de Sauber, ¿no? De esas suspensiones de McLaren, de Red Bull, que sabemos que van tremendamente bien y que fue todo un acierto, se está demostrando con el tiempo, fue un factor diferencial que las incorporarán ya en el año 2022. Pero vamos a hacer un repaso por este monoplaza al que ya hemos visto en pista, y esto es muy importante, no estamos hablando sobre pues imágenes que nos muestran en un render que siempre inducen al error. De hecho, así ha sido. O sea, las imágenes que hemos tenido en el render diferían bastante de lo que luego nos hemos encontrado en pista, ¿no? Sobre todo en la zona del pontón. Por eso, de primeras, la primera impresión que tuvimos es que quizás era un trabajo sobre la continuidad del año pasado que podría no ser suficiente, ¿no? Si realmente quieres dar un salto importante o ser tan ambicioso como dice Dan Fallows de asaltar a Red Bull, de que Red Bull sea un equipo realmente batible, que yo creo que esto es más una ensoñación que otra cosa. Realmente tienes que trabajar, tienes que hacer una evolución sustancial, muy importante con respecto a lo del año pasado, porque Aston Martin ya no es el equipo que brilló a comienzos de temporada, es un equipo que estuvo perdido con el desarrollo durante muchos meses, no se encontraban, había digamos 2 facciones dentro del equipo a nivel de aerodinámica, como es Tom McCulloch y como es el caso de Dan Fallows, que al final es el que tiene la sartén por el mango, el que manda siempre, el que decide más, y estuvieron liados sin encontrarse a sí mismos durante mucho tiempo, volviendo al diseño anterior después del de Canadá que no funcionó. No era fácil, no ha sido nada fácil para Aston Martin obtener esto, llegar a estas conclusiones que estamos viendo ahora, aquí con Lance Stroll a los mandos. Se le ha cuidado mucho a Lance, ¿no? Teniendo la oportunidad de ser ese coche 18 el que emergía, el que aparecía en ese render, veíamos las primeras imágenes con ese dorsal, se le está cuidando, ¿no? Al hijo del jefe, y Fernando Alonso también por su parte, disfrutando del que quizás, quién sabe, sea su última presentación, su último monoplaza en Fórmula 1. Él no ha querido decir: claro que voy a seguir varios años más, ¿no? De hecho, se ha hecho querer y ha dicho que, bueno, que él tiene muy buen cartel, es campeón del mundo, es el único campeón del mundo que está libre, así que ojo, porque eso va a otorgarle un poder negociador muy importante para pedir más a Aston Martin. Y ojo, que si no, yo estoy hablando con Mercedes, ya ha rulado por ahí una foto de Flavio Briatore hablando con Toto Wolff, lo cual es increíble que precisamente ocurra hoy. Pero es que esto es así, el que se mueve no sale en la foto en la Fórmula 1. Fijaos en la parte lateral, que es de la que seguramente más vamos a hablar a lo largo de este análisis técnico, de ese pontón.
un poco pontón flotante, algunos lo estáis denominando así, como es espectacular lo esculpido que está, lo mucho que se ha trabajado esta temporada después de que el año pasado, sí, en Canadá, sufrieran tanto en esta zona. Intentaron hacer una evolución aquí que no funcionó y fue un auténtico paso atrás. Vamos a ver qué tal se comporta este Aston Martin, que trabajando siempre en márgenes tan concretos, una ventana siempre de trabajo tan concreta, no es nada fácil, augurar resultados, y lo bueno es que Aston ya está trabajando sobre una base conocida. Para otros, todos esos que cambian suspensiones cuando el comportamiento mecánico es tan importante en términos aerodinámicos, de efecto suelo en esta Fórmula 1, para todos esos equipos es un empezar de cero, es un monoplaza que no sabes cómo se va a comportar. Bueno, pues aquí podéis ver que las diferencias entre el coche del año pasado y el coche de este año son absolutamente mínimas. Esto es como el juego de encuentra las diferencias, porque es muy difícil encontrarlas, pero lo vamos a hacer a continuación, empezando por adelante, empezando por este frontal. Ya decimos, búsqueda de mayores beneficios de eficiencia aerodinámica. Con esta nariz, diferente a la del año pasado, se ha revisado, no llega tan abajo como para llegar a tocar ese plano principal del alerón delantero. Evidentemente en esta zona veremos diferentes versiones, ¿no? En las primeras pruebas, en las primeras carreras, es algo que sí que se puede cambiar, sí que se puede tocar mucho del monoplaza, así que quizás es la zona menos representativa, pero vemos cómo hay una clara diferencia con el monoplaza del año pasado. Ya visualmente a mí es lo que de primeras me llamó la atención, es lo primero en lo que te fijas, ¿no? En esa nariz que es distinta y que se parece curiosamente mucho a la de Red Bull. Vamos a ver, como en el caso de otros equipos, una Red Bullización, muchas similitudes con este Red Bull RB19, aunque evidentemente también hay señas de identidad de Dan Fallows, o sea, no estamos hablando de que sea una copia o un Red Bull verde o como quieran llamarlo a partir de ahora, porque eso podríamos decir realmente de todos los coches, estamos llegando a una convergencia absolutamente extrema. Un breve repaso hacemos por las tomas de frenos, que son exactamente iguales que las del año pasado, así que evidentemente esta zona se revisará, se va a trabajar mucho en los próximos meses en torno a esta parte. Y vamos ya con zonas mucho más interesantes. Decimos, las suspensiones no han cambiado. Aston Martin podía haber arriesgado, pero no lo han hecho. Podrían haber arriesgado utilizando pull rod. No, siguen con suspensiones push rod delanteras. Ojo, porque quieren seguir trabajando sobre la misma base que el año pasado, mientras que McLaren, que es su rival directo, porque estamos hablando que es un coche muy parecido, al final trabaja con mismos componentes, mismo motor, caja de cambios, etcétera, tiene esas pull rod que están siendo un factor diferencial. Ya vimos quiénes fueron al final los dos mejores equipos el año pasado, los que terminaron mejor el año, Red Bull y McLaren, si no fijaos por ejemplo en Suzuka. Bien, pues este Aston Martin, si bien es cierto que no cambia suspensiones pull rod, sí que podemos decir que las suspensiones, ese brazo superior está curvado, está ligeramente curvado, está más trabajado. ¿Por qué? Pues por beneficios aerodinámicos, porque lo que buscas es que esa suspensión obstaculice lo menos posible el paso del aire para que llegue de forma más limpia a retrovisores y a la entrada de los pontones. Aquí tenemos una imagen más en la que se ve claramente, ¿no?, esa curvatura en el brazo de arriba de la suspensión, que Aston Martin ya lo había colocado más arriba, suspensión anti-dive, es decir, estamos siempre sobre lo mismo, es una copia de Red Bull, lo han interpretado de la misma forma, solo que en el caso de que es push rod, no estamos hablando de esa pull rod, que insisto, yo creo que es beneficiosa, yo creo que aporta y que al final estamos en años de normativa que no está cambiando, 24, 25, seguramente en el 25 ya, si no este año, se va a notar mucho. Se va a notar los coches que trabajan sobre suspensión pull rod delantera, porque está más fijado el suelo, porque ayuda por términos aerodinámicos al comportamiento del monoplaza y favorece muchísimo al efecto suelo. Aquí tenéis, ¿no?, esta suspensión del Aston Martin, un poco comparativas, para ver las diferencias, que en este caso estamos viendo mismo tipo de suspensión, pero en el caso de la izquierda, que es la del coche de este año, más curvada. Nos vamos a la zona central
¿Y qué es la estrella en esta zona central? Que a mí me ha llamado también muchísimo la atención y creo que es de lo más interesante de este monoplaza. El labio inferior. Ese inlet cero, concepto inlet cero. No estamos hablando de un inlet triangular como el año pasado de Aston Martin, no, ahora hablamos de un inlet cero más acentuado incluso que en el caso del RB19. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el RB20 será una exageración de lo que tenían el año pasado. Acentuarán más un concepto que ellos mismos habían desarrollado. Esa bandeja antes del inlet, esa bandeja que ayuda al flujo de aire, ya le invita a que entre por esa zona. Desde la parte frontal es que aquí se ve perfectamente, ¿no? Podemos ver cómo es, el espacio, la abertura de refrigeración es mínima, es tremendamente pequeña, es tremendamente pequeña. Aquí la comparativa, ¿no?, con el coche del año pasado, lo que decíamos, ese inlet triangular, que poco a poco también lo fueron cambiando y ahora que ya directamente es ridículamente pequeño. Creo que esta es una imagen muy buena para ver justo toda la zona, no solo del inlet, sino también de todo el sidepod, de ese pontón, cómo está esculpido, cómo ha cambiado, aunque estamos viendo el render, ojo, ahora veremos imágenes también del pontón, del cambio en el pontón en el monoplaza que ha salido a pista, pero ya se intuyen aquí algunos cambios en las formas, en lo esculpido que está, es decir, una evolución sobre algo que ya funcionaba. El año pasado solo hablábamos del pontón en V, si os acordáis, de la parte superior del pontón. Aston Martin fue innovador con ese concepto que luego copiaron otros equipos, como por ejemplo McLaren en el Gran Premio de Austria, en esa grandísima evolución que llevaron y que fue pues realmente un antes y un después. Ahora ya no hablamos nada de eso. Ahora ya no hablamos nada de la zona superior del pontón. Ahora solo hablamos de la parte inferior, de ese socavado que es una asignatura pendiente para Aston Martin, que el año pasado intentaron trabajar esa zona pero no lo consiguieron. Vemos Red Bull 2023, ese labio inferior, y cómo este labio del Aston Martin es aún más grande, aún más extenso, ¿no? Es decir, mejorando lo que ya había hecho Red Bull el año pasado, lo cual está muy bien. Y de todos los equipos que hemos visto, es el equipo que más arriesga en esta zona, lo cual es un 10 para Aston Martin. Está muy bien. Vemos aquí la diferencia, Aston Martin del año pasado, Aston Martin actual, en ese inlet, que no solo importa por lo que entra dentro del conducto de refrigeración lateral, sino que importa también por el socavado, por la distancia que hay en el corte, que ahora veremos también. Tenemos aquí una imagen, por cierto, de los compañeros de Fórmula Passion, que es espectacular, de esas suspensiones, ¿no?, que comentábamos, esa diferencia de la MR23 a la MR24, esa suspensión que sigue siendo push rod, pero ahora con un brazo un poco más inclinado. Y esto es exactamente a lo que me refería. Evolución, fijaos, no solo de la MR24 con respecto al 23, sino del 22. Como el espacio entre el faldón y el inlet era muy pequeño en 2022, aumentó un poquito en el 23 y ahora es muy grande, muy amplio en el 24, porque buscas que la mayor cantidad de flujo de aire pase por ahí debajo y se extienda por el socavado del pontón. Imagen lateral, comparativa lateral, ya vemos un poco el coche del año pasado bastante convencional, ¿no?, comparándolo con este Aston Martin actual. Ese pontón ya se queda un poco anticuado, ahora sí que lo vemos mucho más trabajado. Vemos esa línea amarilla del coche del 24, cómo se mete por debajo, cómo nos invita a ver ese pontón flotante, ese pontón que está en el aire, que tiene un socavado tan pronunciado que realmente pues las formas se adivinan muy fácilmente, ¿no? Más imágenes de este pontón. Yo creo que esta es la imagen en la que mejor se aprecia, ¿eh? Es la imagen en la que mejor se puede ver este pontón flotante de Aston Martin. Imágenes del render, ya veis las diferencias también entre lo que hemos visto en pista y el render que veíamos al principio en la presentación. Y ojo, zona superior. Zona superior. Cambios mínimos desde arriba, desde esta rampa pontón en V, ¿no? Como decíamos que fue la estrella el año pasado, el concepto estrella, este año no cambia. Pero sí que es cierto que ahora es un pelín más ancha la rampa
y la pronunciación, la depresión llega un poco más tarde, ¿no? Llega un poco más tarde esa depresión. Cambios, pequeños cambios que tienen en este caso una influencia ya mínima. Estamos hablando sobre lo que ha trabajado ya Aston Martin muchísimo, ¿no? En la pasada temporada. Y ojo, lo más importante de este monoplaza, algo que comparte con Mercedes. Ya sabéis, Mercedes le da a Aston Martin caja de cambios, transmisión, estructura de la suspensión. Bien, pues Aston Martin se pasa a una suspensión trasera push rod. Suspensión trasera push rod. Sí, aquí tenemos la diferencia entre push rod. Beneficios de la push rod. Beneficios, mejor dicho, de la pull rod. Bueno, pues peso y centro de gravedad. Ese era el beneficio que, por ejemplo, el año pasado aprovecharon equipos como Mercedes o Ferrari. Pero este año Aston Martin apuesta por la push rod trasera por términos únicamente aerodinámicos. Sí, te perjudica en cuanto a centro de gravedad, pero ganas más de lo que pierdes. Te beneficia porque, como comentamos el año pasado por activa y por pasiva, el problema de Mercedes es su gran caja de cambios. Una caja de cambios grande, aparatosa, que este año han revisado, han compactado. Esto va a ser un salto importante para todos los equipos motorizados por Mercedes. Y esta pull rod lo que hace es que, como se ancla en la zona superior, a diferencia de la pull rod, digamos que lo que está haciendo es que se centra un poco en esos amortiguadores superiores y libera la zona inferior. Lo que te interesa es tener la zona inferior lo más liberada posible. ¿Por qué? Porque es una zona muy sensible. Ahí está el difusor. Te conviene hacer un difusor pensando solo en términos aerodinámicos, que sea amplio, espacioso, que tú lo puedas aprovechar con diferentes canalizaciones y que en ningún caso te veas obligado a hacer un difusor o una zona trasera, ¿no?, del fondo menos ambiciosa porque no tienes espacio, porque te quedas sin espacio, porque tienes que poner un armatroste que es una caja de cambios robusta, pesada, como la del año pasado de Aston Martin y Mercedes, ¿no? En este caso esperemos que haya un salto, un cambio. Lo ha dicho Dan Fallows, ha dicho, es que gran parte del cambio está aquí y es algo que nos ilusiona mucho, tener esta suspensión trasera. Vemos la comparativa de esa suspensión, que aquí se ve perfectamente. AMR23, vemos cómo ese brazo inclinado está hacia abajo, y AMR24 cómo el brazo está hacia arriba, cómo se conecta con esa parte superior de la transmisión. Algunas imágenes más de esta suspensión, de este gran cambio, que va a ser un cambio brutal de comportamiento, de estabilidad en la parte trasera. Es en lo que más va a trabajar Aston Martin en las pruebas de pretemporada. Y aquí una visión general a estos cambios que hemos ido comentando. Estructura de la nariz, también la suspensión frontal más curvada. Vemos cómo en el suelo, parte que no podemos ver todavía, ¿no?, pero la zona de los pontones pues apenas ha cambiado, tiene ligeros cambios, ¿no?, pero no son cambios radicales con respecto al año pasado. Sí el socavado, el inlet, que también es muy pronunciado, es una apuesta bastante importante, y esa suspensión trasera de Mercedes, que vamos a ver en qué medida puede ayudar a Aston Martin esta temporada. Es cierto que hay gente muy pesimista, que de primero ha tenido como un gatillazo con este coche cuando lo ha visto y ha dicho, pero bueno, si es casi el del año pasado, si es que con esto no hacemos nada. Repetirlo del año pasado va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, y esto tenemos que mentalizarnos. Pero creo que este Aston Martin tiene potencial para estar arriba. Porque la temporada son 24 carreras, no 3 carreras como el año pasado, que es cuando fue bien el Aston Martin y empezó a pegar un bajón bestial. Por eso es importante tener una buena base sobre la que trabajar. Este año la tienen, han aprendido de sus errores, este coche será más rápido en recta, el compromiso creo que está mejor encontrado, y veremos a ver si no le penalizan esa falta de ambición que han tenido, por ejemplo, sin utilizar suspensiones pull rod frontales. Pero creo que en términos generales es una buena evolución, una apuesta interesante, una evolución que debería estar a la altura para colocarse nuevamente entre los mejores equipos. ¿Y vosotros cómo lo veis?